Bueno, vamos ahora a ir reflexionando en el tema de cambio climático, donde el primer ejemplo que tenemos es un poco la primera cuestión que tiene que ver con los ciclos del agua, el tema de la luz solar y el tema del paraguas y cómo el carbono transita, el sumidero, que de alguna manera son los bosques y los niveles de emisiones, ¿no? Lo que es importante es que esto a partir de la revolución industrial, por eso están un poquito los relojitos, el tic-tac del problema empezó como un leve tic-tac y ahora en realidad es un tic-tac ensordecedor que está comprometiendo el futuro planetario y estamos al borde de un abismo donde a partir de un momento no va a haber posibilidad de retorno. La pandemia actual, lo hemos adelantado, ha parado el planeta y lo que no pudo el sentido común, lo pudo el miedo, que en realidad es el más atávico de las reacciones del hombre a través de la historia. Y el miedo al coronavirus, asociado por supuesto a un criterio de prevención tan útil en lo ambiental, ha hecho detener esto, pero lo va a hacer en términos de tiempos históricos de una recta, unos pocos puntos, porque el nivel de emisiones realmente es alarmante. Ustedes yo les había mostrado ese cuadro y vamos a ver algunas otras cosas más. Por lo tanto, la cuestión del cambio climático, por eso hay una bomba, es una bomba de tiempo. Y es una bomba de tiempo donde hay deudores y habemos acreedores a este problema. Y esto tiene que ver con el juego de los intereses globales, la geopolítica, la geoeconomía, los desarrollados, los no desarrollados, quienes además hacen negocio vendiendo la tecnología. ¿Cuándo va a haber una sustitución de las fuentes no renovables? Bueno, cuando se acaben, porque hoy es negocio, pese a que hoy el petróleo no, no vale nada y que se puede ver en un mapa mundial los petroleros varados y todos los tanques de petróleo están absolutamente colmatados porque no hay consumo. Entonces, esta parálisis del planeta le ha venido bastante bien, es una lección de lo que se puede hacer desde otro lugar y básicamente porque también la pandemia nos está enseñando a qué cosas inútiles consumimos, qué cosas innecesarias hacemos y todas son dispendios de energía. Un ejemplo muy cotidiano y muy familiar, ¿no? Yo siempre lo pongo y digo, cuando alguien le regala digamos, a un sobrino, un ahijado, un nieto, eh, o en algún momento cuando tuvimos chicos, un autito a control remoto, ¿no? Que tiene una antenita y el niño lo maneja. ¿Cuánto dura? Un par de horas, pues se roban, pechoca contra la pared, lo pisan. Bueno, es todo un dispendio de energía para nada. Y así cuántas cosas tenemos y compramos electrodomésticos. Y después está el truco de la obsolescencia programada. Es decir, las cosas ahora vienen para que duren cada vez menos y las rotemos cada vez más rápido con un dispendio de energías donde los que ganan son siempre los mismos. Son unos pocos en detrimento de la obtención de recursos y los pasivos, porque en Argentina simplemente vayan al garaje, alguna pieza de esas que siempre se tienen de depósitos de cosas que sin uso y díganme cuántos enchufes distintos de electrónicos tienen. Han de tener un ovillo inconmensurable de enchufes que ya no se usan porque cada uno cambia. Entonces, esta es la idea. Como decía Galeano, úselo y tírelo. El problema es que el usar sin recuperar trae consecuencias negativas para el ambiente, pues estamos tomando la energía que de manera inútil y que después las despilfarramos tirando las cosas. Bueno, entonces el cambio climático es sumamente interesante. Hay una cantidad de datos que tienen que ver con los niveles de suba de las emisiones. Esto explica por qué tenemos inundaciones y sequías. Chaco, por ejemplo, vivió un tiempo donde tuvo las sequías peores en el oeste y las inundaciones más terribles en el este. Y todo en la misma provincia, sino en una gran superficie. Entonces todo esto está alterando inclusive este tiempo donde los veranos son
o las primaveras cada vez más largas, los fríos son cada vez menores, la ropa de abrigo que supimos usar está en el placar, y esto no es casual, tiene que ver con una conducta humana. Y además el otro problema es que esto va alterando la ingeniería de la naturaleza, es decir, las cosas florecen antes, entonces plantas y animales se han de sorprender porque les están cambiando su ingeniería genética, para lo cual están absoluta y sabiamente programados, ¿no? Bueno, fíjense, los datos son preocupantes. Estados Unidos, que firmó y desfirmó, firmó con Obama tardíamente el protocolo de Kioto y desfirmó con Trump, es el que más daño ha producido. Ahora China lidera también. La lógica de China es bastante distinta, es bastante más complicado. Las dos son potencias que hacen o deshacen a su leal saber y entender. Pero realmente lo que aumenta geométricamente son los problemas vinculados, sequías, lluvias e inundaciones. Llueve lo mismo pero con más intensidad, con lo cual la pérdida de nutrientes en el suelo es más grave, o por supuesto no hay lecho ni caudal, lecho que pueda contener el caudal o la escorrentía de una inundación, y esto se refleja en las ciudades. Entonces realmente esto del cambio climático es muy preocupante, y los que tienen el gran problema lo que dicen es, no, mitiguemos. ¿Qué significa? Socialicemos el problema, socialicemos el pasivo. Y además yo les vendo tecnología limpia, les vendo tecnología verde, es decir, encima hacen un negocio sobre una deuda que ellos nos han transferido generosamente a escala planetaria. Bueno, hay una serie de datos sobre lo preocupante que es esto, e insisto, hay un ejemplo que yo a veces uso para esto del cambio climático, ¿no? Porque hay un punto de no retorno, y esto va a traer efectos devastadores en términos de la vida planetaria. Pero esto se parece a un río donde hay una cantidad de remeros que en un bote van alegremente remando, 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 pero hay un codo, y después del codo hay una catarata. Y después del codo viene un sistema de pendiente, con lo cual el agua arrastra, lejos de permitir la navegación que sea controlada por los remeros. Entonces esto se me asemeja mucho a esta imagen del codo del río y la catarata que viene después, ¿no? El mundo es el lote de remeros que va alegremente, irresponsablemente, sabiendo lo que causa, pues sobre esto hay alertas científicas. El Panel Internacional de Cambio Climático lo dice hace mucho, aunque Trump lo niegue. Pero todos los datos superaron los peores pronósticos. Los más pesimistas, los más agoreros, fueron superados en más, que es para peor. Y sin embargo, la especie inteligente persiste en este tipo de cosas derivados del cambio climático. Y realmente a mí me preocupa porque uno está más o menos informado. Aquí hay algunos datos que tienen que ver en las filminas con el panel. El otro tema que en cambio climático, y acá hicimos un ejercicio de multicompetencias y transdisciplinariedad en la Secretaría de Ambiente. Yo recuerdo que en algún momento nos decían, bueno, digamos, los temas de cambio climático íbamos con Cancillería a los eventos internacionales. Y yo cuando fui a uno de los preparatorios, pues acá hay un mundo de sustentabilidad internacional, siempre en hoteles 5 estrellas, lugares bonitos, turísticamente agradables y demás, digamos, todo eso se vende muy bien, y es todo pago, porque lo paga Naciones Unidas y los fondos de las convenciones. Lo primero que me preguntaban eran datos económicos, en las primeras reuniones. Yo cuando volví, me acuerdo, hablé con Amado Vudú, le digo, mira, hablé con el INTA y hablé con Agricultura. Le digo, mire, yo necesito que ustedes nos acompañen a Cancillería a estas reuniones, porque preguntan temas de impactos, por ejemplo, del metano de la ganadería. Eso lo sabe Agricultura y Ganadería. Nos preguntan cuestiones, digamos, que tienen que ver con la macroeconomía, las inversiones, las líneas de préstamos verdes, el nivel de inversión proyectado. Le digo, pero eso lo manejan ustedes, no nosotros. Y lo mismo el INTA en cuanto a tecnologías más sustentables que tienen que ver con la adaptación, la sujeción del carbono de acuerdo a las técnicas de producción agroganadera. Entonces, logramos ir generando una conciencia diferente, y esto de las multicompetencias, llegamos a tener reuniones previas, por ejemplo, a Copenhague, donde había 30 funcionarios de
no sé si 10 o 12 áreas públicas donde pensábamos en común estas cosas y por supuesto cada funcionario traccionaba con los privados vinculados en sus ministerios de distintos reportes. Lo mismo pasa con el turismo, lo mismo pasa con el transporte, es decir, los aviones generan un importante nivel de emisiones que no se ven a veces, porque cuando uno viaja en avión y ve un avión que va más abajo, ve la estela que deja sus dos turbinas y eso es emisión pura, es el GP1 del queroseno, de combustible, que realmente genera enormes emisiones. Y acá de alguna manera les presentamos los efectos devastadores. Entonces, y la pregunta y la reflexión que yo hacía es, para cambio climático se necesitan, la CEPAL calculó en algún momento, y creo que hay un estudio del Banco Mundial, algunos billones de dólares que se necesitan para mejorar la situación de adaptación. Este dinero no aparece nunca, aparece algo del Global Environmental Fund, que es el GEF, que pone unos pocos millones de dólares, alguna cooperación país-país, pero en definitiva la plata grande no aparece y sin embargo sí apareció a la hora que colapsaron las hipotecas y los bancos y la banca internacional. Allí los millones de dólares fluyeron rápidamente para socorrer el negocio financiero. La vida planetaria parece que no preocupa, pero los negocios financieros parece que merecen toda la atención y prioridad en la asignación de fondos. Esta es una escala de valores absolutamente equivocado que como especie nos lleva de alguna manera de persistir a una desaparición no absoluta, porque algunos seguramente se van a salvar y van a planificar su propia salvación porque son los poderosos de siempre de la historia que están arriba de todos los males planetarios. Entonces la polémica ideológica es si en materia de cambio climático mitigamos o adaptamos, y esto tiene que ver mucho con el manejo de los bienes de la naturaleza, los renovables, no los renovables, cómo los administramos, con qué criterios, con qué tecnologías. Y todo esto, insisto, tiene que ver con los recursos naturales, con la política, con las regulaciones, con la normativa y con los conflictos que todas estas cuestiones nos plantean cotidianamente. Y como ustedes ven, los problemas no son menores. Hay alguna imagen terrible que tiene que ver con el deshielo del Ártico, donde los osos polares, como cada vez tienen menos hielo, si algún oso queda lamentablemente en un pedazo de hielo, se lo lleva el agua y muere de hambre, o la otra es la antropofagia, digamos, sería osofagia, supongo que se diría así, de osos con osos porque no tienen comida, por lo tanto terminan comiéndose entre sí, lo cual es trágico. Bueno, y después algunas cuestiones que son interesantes para el derecho administrativo y el derecho ambiental, ¿no? Que es, terminemos con las frases genéricas, porque todo tiene absolutamente nombre. Los actores son absolutamente identificables, son sindicatos, son empresas, son corporaciones globales, son asociaciones industriales. Todo tiene un lugar. Hoy es muy fácil o mucho más sencillo que antes la geolocalización. Esto lo hicimos en la autoridad de Cuenca en su momento con las industrias para saber dónde estaban, que eran las claves únicas de registro territorial. Y de alguna forma, la flora y la fauna, si bien no tienen estos sistemas, hoy podemos decir, pero falta inversión para esto, donde el sistema científico tiene que tener un rol clave. Y por supuesto hay que apalancarlo con presupuesto, de qué forma nosotros podemos registrar las variaciones en flora y fauna de una manera la más sencilla posible, que es más o menos lo que de alguna forma se hace con el sistema de bosques a partir del inventario de bosque nativo que se terminó allá por el 2005, si mal no recuerdo. Lo terminamos con un gran esfuerzo de la Secretaría de Ambiente de la Nación y el apoyo de las provincias a través del COFEMA, que se dijo, bueno, tenemos tantos millones de hectáreas, a partir de allí vienen decreciendo a un ritmo alarmante en términos de hectáreas, ¿no? Y los últimos ejemplos los tenemos muy recientes. Y también en materia de derecho administrativo, es decir, podemos identificar quiénes son, porque en todo esto es como que hay un grupo que se repite, ¿no? Y se trabajan en lógicas de afinidad de intereses, y esto no es casual. Esto hay gente que se dedica a esto, que es
legítimo, pero tenemos que saber dónde estamos parados. Cuando alguien predica sobre algo, hay que preguntarle, a ver, ¿usted lo predica libremente o es asesor de la Cámara que representa estos intereses? Porque entonces es un vocero interesado, más allá que lo plantee con una dimensión académica o lo que plantean los derechos humanos de las personas jurídicas. ¿Desde dónde se está diciendo esto? ¿Desde la gente, de los que padecen o desde los intereses de las corporaciones, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante. También hay fallos, los fallos condenan, hay nombres, personas. Lo interesante es cómo uno puede hacer este seguimiento, quiénes son los funcionarios que deciden, quién firmó la resolución. Y esto no es hacer persecución de nadie, simplemente la información nutre la posibilidad de ejercer derechos. Sin información no hay ejercicio de derechos. Si todos decimos el mercado es algo abstracto, pero el mercado tiene nombre y apellido. Tiene alguien que compra dólares de una manera importante, tiene alguien que compra una sociedad para algo, tiene nombre cuando se decide una inversión, se decide cerrar algo, se decide hacer un pool de siembra. Eso es, de alguna manera, hay gente que firma este tipo de cosas y hay responsabilidades. Y en materia ambiental, todos somos responsables, pero hay responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Y los que más tienen responsabilidades casualmente son los más grandes de todo esto. Es interesante esta idea de los servicios públicos de la naturaleza que brevemente voy a comentarles.